José Gabriel Martínez, consejero delegado de Arias, el Premio Nacional de Hostelería a la empresa de origen español en el mundo. José Gabriel, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cuál es la principal actividad de Arias? Tenemos dos actividades principales. Por un lado, hostelería. Somos, yo diría, uno de los referentes mundiales a nivel de hostelería en concesión. Y por otra parte, tenemos lo que se llama retail, también en concesión. O sea, tiendas en concesión. Esto nos ha llevado a estar presentes en 9 países y yo me atrevo a decir en 18 estados, porque uno de los países es Estados Unidos y en Estados Unidos, lógicamente, estamos presentes en 9 estados. La actividad de Arias comenzó en 1968. ¿Cuál era entonces su objetivo? ¿Ha cambiado con respecto a la actualidad y después de esa expansión? Bueno, yo diría que sí. Inicialmente Arias nace dentro de una empresa que se llamaba CESA, que era la que gestionaba en concesión las autopistas de Cataluña, que en aquel momento era una pequeña autopista. Desde nuestra cuna, que está lógicamente en Barcelona, nos expansionamos primero a España y a partir del año 98 iniciamos la aventura internacional, inicialmente por Latinoamérica, primero en Portugal realmente, y después ya Latinoamérica, Chile, Argentina, México, República Dominicana, Saint Martin, no sé si me olvido alguno, y en el año 2006 dimos el salto a Estados Unidos, que es actualmente nuestro objetivo principal. Ahora son más de 1.200 establecimientos, creo que no me bailan las cifras, repartidos en todo el mundo. Bueno, además de todas estas zonas donde hemos comentado que ya se han establecido, ¿qué particularidades hay que tener en cuenta a la hora de expandir una compañía como Arias, que tiene origen español, pero que, como decimos, tiene ya 1.200 puntos de venta en todo el mundo? Hombre, lo primero que tenemos que decir es que nosotros lo que hacemos son servicios y los servicios necesitan tener muy claro que tienes que adaptarte al mercado al que vas. Es evidente que la idiosincrasia de un mexicano, de un norteamericano o de un chileno no es la misma que la de un español. Y si hablamos de lo que es restauración, de lo que es el mundo de la gastronomía, de comer, pues todavía es más importante esa adaptación. Por tanto, ese es el primer paso que tienes que tener en cuenta cuando sales fuera. Yo añadiría 2 factores importantes, además, que tienes que tener un know-how fuerte, con un back office que te permita, de alguna manera, asegurar una unidad de criterio en todas partes, no en lo que tú ofreces, sino en cómo tú atacas el mercado y qué servicios puedes tú dar. Y el siguiente es que, lógicamente, es bueno para salir fuera de España tener una posición de liderazgo en el país natal, porque eso te da, fuera de España, prestigio, da garantías y permite comparar lo que haces. Y hoy por hoy Arias es líder clarísimo en España. Arias nos cuida muy bien cuando salimos de viaje, no solo por nuestro país, también fuera. El cliente español, José Gabriel, es un cliente muy exigente, ¿lo es también fuera de nuestro país? Es muy exigente y además te voy a contar una anécdota si hay tiempo, porque es interesante. Cuando nosotros iniciamos nuestra aventura en México, el primer dato que tuvimos es que una parte muy importante de los mexicanos llegan a Europa a través de España, en concreto a través de Barajas. Y cuando llegaban aquí, nosotros sabéis que manejamos la mayor parte de la restauración del aeropuerto de Barajas, se adaptaban perfectamente a los conceptos que nosotros tenemos aquí. Y por tanto, cuando llegamos a Estados Unidos de México, o sea, México, realmente pusimos en marcha conceptos que tenemos aquí pensando que si los mexicanos cuando llegaban aquí estaban contentos, allí también estarían contentos. Y tengo que decir que fue un fracaso. Y de los fracasos se aprende. Sí, fue un auténtico fracaso. ¿Qué es lo que pasaba? Que el mexicano de Europa se quiere comportar como un europeo y no le importa entrar en un self-service, comer, bueno, como nosotros, en una barra, y de verdad que lo entienden, y no solo lo entienden, sino que lo disfrutan. Pero cuando están en su país, quieren ser atendidos como mexicanos. Y en México no se entiende que no te sirvan en una mesa y además te sirvan bien, te sirvan cómodamente, que tú tengas una carta y por tanto lo que nosotros habíamos llevado allí, que eran conceptos modernos, conceptos que funcionan muy bien y que están basados en el concepto de self-service o en el concepto de ataque frontal, allí no funcionan. Eso es la mejor muestra de cómo tienes que adaptar tu forma de trabajar al cliente. Y lo tuvimos que adaptar y hoy por hoy es un éxito.
Claro, es que no es lo mismo un mexicano visitante que un mexicano que está en casa y al que hay que servirle como, pues eso, como si estuviera en casa, ¿no? Efectivamente. Bueno, Estados Unidos, México, Portugal, Marruecos, Argentina, Chile, República Dominicana, San Martín. ¿Qué va a ser lo siguiente para Arias? Sigue siendo Estados Unidos. Piensa que Estados Unidos son 50 estados, estamos solo entre comillas, en 9 estados, aunque son los importantes. Estamos en el aeropuerto de Atlanta, el más grande del mundo, en Los Ángeles, el tercero, en Newark, en Orlando, en Florida, Indiana, Detroit. Por tanto, estamos los más importantes. Pero Estados Unidos es un mercado inmenso. Tenemos que tener en cuenta que allí hay alrededor de unos 1.000 millones de pasajeros anuales, y hay que tener en cuenta que en toda Europa, contando los 29 países de la Unión Europea, no hay más que 1.200. Entonces imagina el mercado que tenemos allí. Y lo vamos a seguir desarrollando. En los próximos años, nuestros próximos objetivos es desarrollar otros aeropuertos muy importantes como Phoenix, como Chicago, como Houston, que están ahí y que hay concursos pronto. Queda mucho camino todavía por recorrer en Estados Unidos. Sí. José Gabriel Martín, consejero delegado de Arias, Premio Nacional de Hostelería a la empresa de origen español en el mundo. Enhorabuena por el premio. Gracias por atendernos. Nos vemos el próximo 29 de noviembre en la entrega de premios. Por supuesto que sí. Muchas gracias a vosotros.